Bien, estamos de vuelta y vamos a hablar sobre una película, un documental que está de estreno, que se estrenó el día de ayer en salas argentinas. Sabemos que este programa es el día viernes y los estrenos son los días jueves. Así que generalmente mira, las películas se estrenan un día El antes día del programa. antes. Ahora Salvo todo cuando tiene nos adelantamos. sentido. Suele pasar. Suele suceder. Esta es No una... siempre, ojo. No, porque a veces nos adelantamos mucho. Nos agarra esa ansiedad de la que estábamos hablando. Qué O raro. dejamos pasar el tiempo también. Porque nos hacemos las distintas. Muy Como bien. por todas esas Y sí. posibilidades. Estrenos un jueves, Me te lo dice encanta. cualquiera. Exactamente, sí. Después de un mes hablar de una película. Es Tenemos un revolucionario. estreno, sí, salió en marzo. Exacto, bueno, lo hemos hecho. ¿Por qué no? Bueno, Bueno, esta película se estrenó el día de ayer, está en el Cine Gaumont, va a estar, digamos, a las 19 horas, 19:20 minutos, desde hasta el miércoles 16 de agosto, perdón, me estaba confundiendo las fechas. Y lo que va a suceder es que esta es una película de Ana Paula Rosillo, Sí. que nos va a contar y va como de alguna manera proponer algunas conversaciones entre militantes del veganismo, por decir de alguna manera, Por englobar de alguna por forma. englobar de alguna manera, claro, de alguna forma, que son personas que en distintos aspectos nos van a hablar de esta militancia, ¿no? En algún punto de política ambiental, en otros sobre los derechos de los animales, en otros casos sobre la alimentación basada en plantas, y así con algunas cositas más. Y estas personas proponen como charlas en las que exponen estas ideas y algunos cuestionamientos, a veces sobre cómo es el sistema y a veces, en algunos casos, inclusive hacia adentro de cómo se piensa el veganismo o la militancia. Esto es como un poco la puesta, digamos, de la película. Es muy cortita, Sí. es como, se ve muy rápido. Y acá es donde yo abro también un poco el juego, porque acá tenemos una vegetariana sobre la mesa que yo muchas veces saco ¿Qué? mis ¿Cómo? dudas con Nancy. Luego se digo, puso nerviosa. ¿eh? Nancy, tengo una pregunta Tengo sobre que esto. preguntarte algo, claro. ¿Es cierto o no es cierto? Pero Más por de una vez. supuesto. Digo, tengo que preguntarte algo. Vos comés huevo, ¿viste? La típica pregunta que le hacen a los Pero vos, vegetarianos. claro. Trato de hacer mejores preguntas, pero sí, va por ahí. Me interesa, primero que nada, tu punto de Sí. vista, porque a veces uno cuando está de afuera suele ser como muy criticón con estas, Total. sí. estas cosas, ¿no? Como que uno ya se pone a la defensiva como... Hay una cuestión muy, muy establecida socialmente, que es ponerse a la defensiva de manera Sí. automática, pero creo que tiene que ver con que es algo que nos interpela naturalmente, porque tiene que ver con nuestras costumbres para alimentarnos, con algo que hacemos todos los días, y entonces es difícil de encarar. Yo creo que es lo que le pasa a los hombres cuando hablamos de feminismo. Por Como que se ponen a la supuesto. defensiva y vos decís, bueno, ahora yo estoy a la defensiva porque yo consumo carne y derivados de animales, y de repente viene algo como a decirme como que yo soy muy mala. Claro. Entonces te da como esa cosa. Entonces, Que de ¿qué hecho onda? acabas de tocar algo que es una arista que está en juego también dentro de lo que es la militancia, porque tenemos también el sexismo dentro del especismo propiamente dicho, que es el maltrato de los seres que son además femeninos dentro del mundo animal, que es distinto que el de los seres masculinos dentro del mundo animal, lo cual es muy fuerte. Hay como No nos capas y salvamos capas nunca, y capas y sería no nos el- salvamos nunca. Exacto. Yo no soy vegana, justamente, no he logrado transicionar al veganismo. Ujú. ¿Lo intentaste? Más o menos, veganizo un montón de cosas, no es Claro. que no, pero no lo he logrado. La verdad que es algo que me cuesta mucho y por eso también entiendo que es algo difícil de llevar adelante a nivel personal, o sea, cada uno en sus consumos. Pero sí conozco, tengo muchos amigos veganos, parece esto, ¿no? La persona que viene a decir, pero Como yo tengo carne, muchos pero- amigos veganos. Sí. Y conozco como distintas formas también de ejercer esa militancia. Que no todo vegano tampoco es tan militante, ¿no? O No, sea, hay no. mucho vegano que simplemente hace su vida vegana y ya está, Claro, no te sí, dice sí. nada. Sí, sí, sí. Lo que me parece interesante de la película en ese sentido es que no trata de poner el foco en simplemente transmitir la información y hacerle ver a esos otros no veganos que eso que están haciendo es cruel. Sí. O sea, no puede no decirse porque es
parte central Sí, de la cuestión, sí, sí, ¿no? claro. Pero como que no está con el dedo acusador, ¿no? Exacto, sino Claro. que lo que busca plantear es justamente poner a esas personas entre sí a conversar y a hacerse sus propios planteos, que me parece que en algunos puntos están mejor logrados que en otros. Y me parece que hay ciertos momentos, ciertos encuentros que podrían haber sido mucho más aprovechados. Por ejemplo, hay un momento en donde vemos a un grupo de estudio que son personas que ya son militantes, que ya están dentro de la causa antiespecista, que se juntan como a formarse todavía más, ¿no? A leer y a profundizar en eso, y por ahí las ponemos a exponer conceptos que son como más generales, en lugar de ver ese debate que se debe generar entre ellas, que para mí debe ser mucho más rico si lo hubiéramos visto Sí. cómo se desarrolla naturalmente uno de esos encuentros. Sí, y también siento que hay algo en ese sentido que es como homogeneizar un poco como la militancia. Como que, bueno, el punto de la alimentación, bueno, solamente pongo a una persona a hablar de alimentación, que no está mal, pero digo, sí me parece que puede ser interesante ver como el debate también interno sobre eso. Sobre todo porque creo que eso también puede funcionar en términos como de generar conciencia, Sí. inclusive, ¿no? Como a veces la cosa tan homogénea que creo que es algo que incluso dentro de... Lo comparo a veces con el feminismo porque me parece que Sí, tiene muchas cosas tienen puntos que en común. tienen Sí, puntos sí, en sí, común. total. Pero digo, esta cosa de pensar ahora ya no el feminismo, sino los feminismos. Bueno, digo, Hay algo ahí. y sí. dentro de los feminismos hay discusiones, hay peleas, hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo, vos no estás de acuerdo, estamos en veredas opuestas. Entonces, me da la sensación de que en ese sentido la película un poco que todavía sostiene esa cosa como homogénea, como bueno, el antiespecismo esto, la alimentación esto, y las charlas entre ellos no son discusiones, son exposiciones sobre desarrollos de algún pensamiento. Claro, porque no puso en contacto, digamos, a esas personas de esos distintos mundos. Sí me parece interesante que dentro de la misma película justamente tenga gente que se dedica más a la militancia de pegar carteles para llamar la atención del resto de la gente, Sí. o que va a los mataderos, otra que hace rescates, otra que habla en el posgrado de alimentación. Eso te iba a decir, O como sea, de hay como instituciones, sí. hay como esa búsqueda como mucho más global de, bueno, esto involucra un montón de aspectos diferentes. No es solamente hablar de, ay, pobre la vaquita. No, me refería exclusivamente a lo que es la puesta en escena de poner a dos personas a discutir. Claro, Como que es eso. medio ficticio, eso es lo que quería decir. Claro. Como si vos le haces una entrevista Claro. a alguien, esa homogeneidad está. Sí. Si dos personas, no hay charla, ahí es donde me Claro, parece si vas a proponer un debate que haya en algún punto, no sé si la palabra es conflicto, No, no pero sí puntos necesariamente. en desacuerdo Puntos como a para discutir, claro. sacar algo en limpio. Por eso digo, tal vez si hubieran agarrado a todas estas mismas personas y juntarlas en algún momento, se podrían haber dado esos, no necesariamente choques conflictivos, Claro, no pero sí necesariamente, esos sí. cruces, ¿no? Que decimos de puntos de vista o de formas de encarar las cosas. Porque Sí. los hay, justamente, dentro del propio veganismo o de todo el movimiento antiespecista, que es un montón, Sí. hay un montón de cosas. Están justamente como, hay un lema muy común que incluso aparece un cartelito por ahí en la peli, que es vegano por los animales, que es la gente que como que hace mucho hincapié en que su veganismo o su no consumir nada de producto animal tiene que ver con no dañar a otros seres, no explotar a otros seres. Y comer bien le chupa un huevo, básicamente. Entonces, que venga la nutricionista a Claro. decirte, pero ¿de dónde vas a sacar? Sí. No le importa, porque yo quiero comer todo el día papas fritas, y si otra persona que es omnívora come todo el día papas fritas, no le vas a preguntar Sí. de dónde saca sus nutrientes, ¿no? Entonces, Sí. hay Sí, como sí. toda una cuestión de distintas ramas también. Sí, yo mientras la veía pensaba dos cosas. Una es esto de las imágenes violentas de Ujú. violencia sobre los animales, que yo te iba a decir, como, eso es lo primero que yo criticaría, y 2 minutos después dije, bueno, pero yo te veo No un lo true puedo. crime en donde veo Claro. personas desmembradas. Y digo, y está bien, sí me parece bien que cada persona mida su sensibilidad, porque Por no me parece supuesto. que tengas que Exponerte, entre comillas. Exactamente. Que no necesariamente eso te vaya a despertar, eso quiero decir, porque las personas tienen distintas sensibilidades y supuesto. pueden entrar por distintos lados.
Pero digo, no como criticarlo como discurso, porque me parecía como medio hipócrita en mí mismo. Primero eso, o sea, Sí. uno consume un montón de cuestiones violentas todo el tiempo. Sí. Lo que pasa es que esto te enfrenta a una violencia real. Que te hace sentir Sí, ¿no? y mal. también esto que vos mencionabas antes de, bueno, yo estoy contribuyendo de alguna forma para que esto siga sucediendo. Es como, te rebota y te hace plantear, che, ¿tendría que modificar mi conducta? Claro, es que ahí hay algo que para mí justamente es central pero, o sea, está en el gen de todo lo antiespecista, que tiene que ver con pensar en lo distanciados que nosotros estamos de la forma en la que se producen nuestros alimentos, todos, no solamente No. los animales. También, por ejemplo, podemos hablar de los ultraprocesados, ¿no? Que Sí, tienen un sí. montón de cosas. Nosotros estamos como muy alejados. Ese alejamiento hace que sea más fácil también consumir un montón de cosas desde la inconsciencia. Entonces, lógicamente, empezar por el lado de acercarse, entender lo que sucede para poder hacer conciencia y en todo caso tomar esa decisión consciente de qué estamos haciendo es un eje central del movimiento. Entonces, es lógico que aparezcan ese tipo de imágenes. Uno puede elegir hasta dónde se las aguanta, más vale, Sí, pero sí, te están sí. hablando de eso. Es como, es un documental sobre la Sí. guerra, Sí, vas a ir al lugar donde está la exactamente, guerra. Sí. Yo porque viste que a mí inclusive me pasaba, es como, saltaría con los tapones de punta por ese lado y después lo pensé 2 minutos y dije, no, pues no es justo porque hay un montón de imágenes violentas. Hay cosas peores, claro. Claro. Que las veo aparte, las veo. Y las con veo ganas, comiendo pochoclos, con ¿no? ganas, Tipo, claro. Claro, y las veo comiendo un no. probablemente comiendo una milanesa. Claro. Qué Pero- morbosa, Vicky, al final. Al final era una cosa de loco esta Señora. tipa. Y después, bueno, nada, me parecía interesante esto de decir, bueno, propongo las charlas, ya dije lo que me parecía en términos como Sí. de puesta en escena, y después esto, como que hay algunas que me parecen más logradas que otras en términos de puesta en escena. Total. Concretamente, digo, hay algunas que tienen como un artificio alrededor y una ficcionalización de la charla. Hay algunas que se sienten mucho más forzadas. Sí, que es como esta cosa de, hola, como empezó el plano y, hola, te doy Y un termina mate. el plano, entonces te digo, chau. Chau. Claro. Muy ¿no? orgánico todo. Muy orgánico. Sí, sí. Esas cosas como que me parecieron que desde el punto de vista formal Sí. no son las ideales o por lo menos son raras en términos de cómo está hecho el documental. Lo mismo me pasa con algunas cuestiones del sonido y demás. Digo, como que me parece que estos documentales, así como otros que ya hemos mencionado, a veces necesitas separar como la parte formal de la parte temática y demás, porque por ahí lo que te están queriendo decir puede tener potencia en términos de discurso, que por ahí formalmente la está desperdiciando muchísimo, o no te llega a esa potencia, o te termina dando cringe, qué sé yo, no Claro. sé, digo, cómo está hecho. Y acá me parece que pasa un poco eso. Me parece que... nada, no sé qué iba a decir. A mí me parece Gran- eso, que se gran queda reflexión. formado. Sí, sí, No, eso me parece que es para la mí clave es de toda todo. es toda una reflexión y una deconstrucción. Digo, yo veo estas películas y a veces me peleo con las temáticas o con cómo están abordadas o demás, y después, bueno, tengo que hacer todo el camino de vuelta para decir, pará, yo estoy criticando la película por lo que es, el discurso por lo que a mí me parece. Digo, me parece que sí está bueno hacer como ese proceso reflexivo de cómo uno recibe las cosas a las que no está acostumbrado como mensaje. Tal cual. Porque a mí por lo menos me cuesta, o por lo menos me cuesta un trabajo de reflexión, separar estas cosas y decir dónde no estoy de acuerdo con el discurso y dónde me parece que la película no está buena. Porque, por ejemplo, algo que a mí me... Perdón, Cami. Pero digo, iba algo a decir, que... claro, era simplemente. Nada muy revolucionario. Algo que a mí me parece como que entro muy en conflicto con lo que plantea el documental, siempre tiene que ver con la parte popular, que a mí me parece que falta como muchísima intersección de lo que es la perspectiva popular en un montón de las cosas que se hablan en la película. Ahora, mi pregunta es... Entonces, yo estoy haciéndole una crítica a la película por lo que yo haría como película. ¿Se entiende lo que Sí, quiero sí, decir? sí. Como, ¿es justa esa crítica? Y una sobreexigencia porque le estás pidiendo a un movimiento que abarque Hablar- más cuando vos exactamente. todavía ni siquiera formás parte de él, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Como, Sí, hay una cosa claro. que tiene que ver con también ponerse a veces a la defensiva. Sí. Es un poco Entonces, eso. bueno, nada, como desde ese lugar lo decía, como para No. que se entienda. Pero sí me parece igual, teniendo en cuenta lo que decías antes, hay una posibilidad de separar un poco los elementos formales
de lo que te está queriendo contar temáticamente, y más allá de cuánto uno esté de acuerdo o no, se puede decir, hay ciertos recursos que por ahí no nos parece que los usaron de la mejor manera. Sí, me parece algo interesante en la idea del punto de vista de no ponerse en un documental así que te señala con el dedo, como decía Cami, o que está todo el tiempo bajando línea o tirando data desde lo teórico, sino poner a la gente que está metida en ese mundo a dialogar. Eso me parece que es válido, que está bueno como forma de encararlo y que humaniza un movimiento, porque lo ponen personas, pero con algunas cosas técnicamente un poco desaprovechadas. Creo que esa sería como mi conclusión. Sí, yo coincido. Me parece que voy más por ese lado. Sí me parece interesante para generar estos debates. Siento que en algún punto el debate más rico lo hacemos juntas más que lo que la película me ofrece. Esa es la crítica que yo le haría a la película. Como, bueno, sí me parece interesante porque si no fuera por la película, por ahí, no sé, no la tendríamos hoy esta discusión. Total. Entonces pone los temas sobre la mesa, pero siento como que los temas que a mí más me convocan en definitiva están como por fuera de lo que la película me ofrece como propuesta en sí. Bueno, igual también hay que valorarle al documental que gracias a verlo te hiciste esas preguntas, Exactamente, ¿no? O sea, fue el sí. disparador Y en todo para... caso, claro, las podés salir a buscar esas otras informaciones Totalmente, que te faltaron, claro. ¿no? Como invita un poco también a eso, me Sí, parece. Sí, totalmente. Bueno, las personas que participan en este documental son Malena Blanco, que es cofundadora de Boicot, Ariel Kraselnik, que es médico cardiólogo, Ujú. María Angélica Miotti, que es abogada y activista, bueno, ya dijimos activistas, pero ella en específico forma parte de una ONG de liberación de caballos en Rosario. Rocío Hernández, que es nutricionista especializada en la alimentación basada en plantas. Y después, bueno, hay otras personas que también participan, distintos activistas que tienen participaciones un poco menores. Claro, en términos ellos serían como los que más llevan adelante la película. Los que escuchan son los otros que hablan sobre esto. Y esta película, como decíamos hace un rato, se estrenó el día de ayer, 10 de agosto, y va a estar del jueves 10, justamente ayer, al miércoles 16 de agosto, en funciones diarias a las 19 horas, a las 7:20 en realidad, más precisamente, en el Cine Gaumont, en la Sala 2, salvo este domingo, ¿sí? Que hay elecciones. Claro. Así que ténganlo presente por si les pinta, bueno, el domingo. Ay, pero yo no. quiero aprovechar e ir al cine. Bueno, Nancy, bueno, todo no se puede, justo ese domingo, querés justo decir. ese día, por favor. Bueno, ¿algo más que te haya quedado pendiente? No, creo que hemos yo me estoy cubierto, olvidando. creo que hemos cubierto muy bien de qué se trata. Si alguien tiene interés en el tema o en La meterse sigue un Nancy. poco, no, o en meterse un Momento poco influ. en lo que es esto, ¿no? También la militancia y cómo hay distintas formas de ejercer esa militancia, que eso sí me parece que es algo que está muy claro en el documental. Me parece que es una linda forma de entrar, sí, con ese cuidado de que va a haber imágenes que van a ser fuertes porque el tema del que se está hablando tiene que ver con eso, pero son algunos ratitos también en los que te puedes hacer así, tapás los ojitos sí, no, y se sigue. Claro. No es invasivo, son pocos segundos. No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué más? Bueno, ¿y ahora? Bueno, y ahora entonces sí, cerramos este bloque Ahora sí. y nos vamos a escuchar Bros de Wolf Alice.